¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos Valencia en abierto. Lo hacemos tras la resaca fallera. Aparcamos las fiestas josefinas y abrimos ventana ya hacia la Semana Santa, que comienza este mismo viernes en la ciudad de Valencia. Iremos hablando de todo ello durante esta semana, pero además también abriremos ya ese espacio a nuevos retos, a nuevas oportunidades y también historias de las que llegan a nuestra ciudad. Pónganse cómodos porque comenzamos Valencia en abierto. Vamos a hablar de la resaca fallera porque todavía estamos conociendo los datos de este año, porque hoy la Policía Nacional daba los últimos datos sobre las detenciones que llevaron a cabo durante las pasadas fiestas. Conoceremos cómo se han cerrado estas fallas 2026. Y durante las fallas llegaba también a Valencia, lo hacía desde Madrid caminando. El objetivo, recaudar fondos para las zonas damnificadas por la Dana. Hoy en Valencia Abierto hablaremos con Héctor Melgares. Y la Semana Santa de Sagunto llega envuelta en polémica porque un año más la discusión sobre la pertenencia o no de las mujeres a las cofradías y poder desfilar y procesionar con ellas ha vuelto a embarrar el inicio de esta festividad. Comenzamos, lo hacemos hablando de actualidad, una actualidad que pasa hoy por el precio de los carburantes. Baja con respecto a la semana pasada tras ponerse en marcha ese paquete de medidas aprobado por el gobierno. El precio del carburante ha comenzado a descender en la Comunitat Valenciana tras la entrada en vigor este domingo de las medidas fiscales aprobadas por el gobierno para hacer frente al encarecimiento energético provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. Se trata de un paquete de actuaciones que incluye la reducción del IVA y otros impuestos con el objetivo de contener la escalada del coste de la vida. Desde primeras horas del día ya se ha empezado a notar una bajada generalizada en los precios de los combustibles. No obstante, esta reducción no se está produciendo de una manera uniforme en todas las estaciones de servicio, lo que ha generado diferencias significativas entre unas gasolineras y otras, incluso dentro de la misma provincia. El contexto internacional sigue siendo determinante en la evolución de los precios. Según el boletín semanal sobre el petróleo de la Unión Europea, el diésel se ha encarecido más de un 14% en tan solo una semana, la mayor subida registrada en los últimos 4 años. Este encarecimiento responde en gran medida a la tensión geopolítica en Oriente Medio, que ha afectado al suministro y al precio del crudo en los mercados internacionales. A pesar de ello, expertos del sector energético advierten de que las medidas adoptadas tienen un efecto limitado y siguen invitando a los consumidores a utilizar herramientas de comparación de precios y planificar sus repostajes y sus viajes. Y las fallas han dejado un total de 13 detenidos por uso de pirotecnia ilegal. La Policía Nacional detiene en Valencia a 13 personas por el uso indebido de material pirotécnico durante las fallas. Gran parte de los detenidos proceden de otros países europeos como Alemania y Países Bajos, por lo que ha sido de gran importancia la colaboración de la policía de esos países para garantizar la seguridad ciudadana. Las detenciones se han producido en el marco del dispositivo policial establecido con motivo de las fallas para la prevención del uso indebido de artefactos pirotécnicos adquiridos de manera legal. Algunos de los arrestados lanzaron artefactos hacia los viandantes en zonas muy concurridas, generando un grave peligro para la integridad de los ciudadanos. La Policía Nacional también ha levantado 60 propuestas de sanción por infracción a la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, Valencia incrementará de cara al próximo año la cuantía por multas de comportamientos incívicos y las carpas se instalarán más tarde. Estos son los principales titulares que se sacan de las primeras valoraciones realizadas por el Ayuntamiento de Valencia, en la cual también se han indicado que durante la ofrenda han participado 11.110 personas más que en 2025 y se han recogido un total de más de 2.000 toneladas de cenizas durante la crema, un 10% menos
que en el año 2025. Y no abandonamos las fiestas porque polémica por el calendario de festivos del 2027. Generalitat presentaba el calendario para las jornadas no laborables en el próximo año y se excluía de las mismas el 24 de junio, día de San Juan. Polémica en Alicante por la exclusión del 24 de junio como festivo de cara al próximo 2027. Se mantiene el 19 de marzo como festivo autonómico, pero se excluye el 24 de junio, una realidad que ha provocado el levantamiento de gran parte de las asociaciones de hogueras de la capital alicantina y de parte del pueblo de la capital del sur de la Comunitat Valenciana, porque se establece así una diferencia cuantitativa en festivos con respecto a las fiestas de la capital, que sí que mantienen ese festivo en su día grande. Esta realidad no es nueva, pasaba también en años anteriores, como en el 2023, cuando en la presentación del calendario festivo del 2024 ocurría la misma discrepancia. En las próximas semanas veremos cómo se soluciona y si finalmente el 24 de junio se puede adoptar como festivo o festivo recuperable. Cambios en el tiempo. Tras unas jornadas marcadas por el sol, vuelven las lluvias a Valencia. AEMET anuncia un cambio radical en el tiempo en la comunidad en la última semana de marzo. Las temperaturas bajarán significativamente esta semana y la Agencia Estatal de Meteorología anuncia un inicio de la Semana Santa poco tranquilo en la comunidad valenciana. Incluso se activa un aviso naranja en Castellón por ranchas de muy fuertes vientos de noroeste en la mitad norte de la provincia. El martes arrancará con cielos despejados, aunque la mañana se verá marcada por nubes bajas y posibles bancos de niebla en la mitad sur de la región. El miércoles se espera que poco a poco el viento, que comenzará flojo, vaya ganando intensidad hasta un jueves, donde se espera que las temperaturas máximas sufran un descenso generalizado, especialmente marcado en el interior norte, donde también habrá heladas débiles. Con la llegada de la primavera vuelve el frío invernal y el pronóstico para el próximo viernes es que los termómetros seguirán cayendo con un descenso de las mínimas, marcado especialmente en el centro y el sur de la Comunitat Valenciana. De cara al fin de semana, más lluvias y también la llegada de granizo, incluso posibles nevadas en las cotas más altas de la comunidad. Y con motivo del Día Mundial del Agua, Global Omnium presenta una iniciativa de educación en solidaridad y sostenibilidad medioambiental. Global Omnium ha presentado GoDoc, un ambicioso proyecto que cohesiona todas sus estrategias de formación y divulgación sobre el uso del agua. Lo que ofrecemos y lo que intentamos hacer es pues una serie de actividades formativas y educativas que acompañan todas las edades de la persona. Visitas a instalaciones, laboratorios y catas forman parte del proyecto GoDoc. Me encantó porque los alumnos vienen, abren el grifo, no ponen en valor realmente lo que tienen, las ventajas que tienen, y era muy importante que ellos supieran que no se puede desperdiciar, cómo hay que tratar el agua. El proyecto requiere de una gran coordinación entre la entidad y los centros educativos para hacer llegar el mensaje al alumnado. Eso hace que la gente esté más concienciada, y que esté más concienciada hace que, al ser usuarios más formados, tomen, yo creo que, mejores decisiones. En la presentación estuvieron algunos jóvenes y así hablaban del impacto que ha tenido en ellos formaciones previas de este tipo. Que nos han conseguido concienciar de nuestro impacto diario en todo este uso del agua, porque damos por hecho de que tenemos un agua, nada más abrimos el grifo, y hay muchos lugares donde no es así, y todo el proceso tan difícil que hay para conseguir que llegue este agua a nuestras casas es bastante importante que seamos conscientes para no malgastarla. Pues hay que tener muchísimo cuidado y se nota, yo lo noto y ahora lo pienso y es como que lo tengo interiorizado ya desde un principio. El proyecto GoDoc culmina una labor de divulgación que ya ha llegado a más de 46.000 alumnos, abarcando desde la edad infantil hasta llegar a becas de nivel universitario y de máster. Pues ahí estaba esa iniciativa de Global Omnium que se ponía en marcha y nosotros lo decíamos en el sumario. Hoy vamos a hablar con Héctor Melgares. Comenzaba su camino el pasado 27 de febrero
desde el kilómetro cero en la Puerta del Sol. Objetivo, kilómetro cero de la ciudad de Valencia. Así lo explicaba en redes sociales. Por favor, que lo que pasó en Valencia no quede en el olvido. Hola familia, para los que no me conozcáis, soy Héctor Melgares, actor, cineasta y creador de contenido aquí en redes de manera profesional, sobre todo con mis directos casi diarios que hago desde hace años, que es por lo que también se me conoce. Y hoy ha llegado el día en el que hago público el proyecto personal solidario en el que llevo tiempo trabajando y que comienza este viernes. Voy a caminar desde Madrid hasta Valencia en 14 días. Esto lo hago por una razón muy clara, por los damnificados de la Dana, para dar visibilidad y volver a poner el foco donde se ha apagado. Porque hay una realidad muy clara en decenas de municipios de Valencia y muchísimas personas que siguen necesitando ayuda. Este proyecto, por supuesto, es también para recaudar todos los fondos posibles y que esa ayuda llegue de manera real a todas las familias que lo necesitan. Porque parece que ya se ha olvidado todo, que ya está todo bien, que no pasa nada. Y esto no es así. Ya ni siquiera se habla de esto en las noticias, ni en ningún sitio. Ahí estaba esa explicación que daba día 27 de febrero, hoy casi un mes después. Lo tenemos con nosotros en Valencia Abierto. Héctor Melgares, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, lo primero es, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido el camino? Bueno, el camino ha sido una experiencia, cuanto menos, 14 días caminando, con una media de kilómetros, sobre todo en la última semana, de unos 35 kilómetros diarios, un máximo de 39 y pico, pero acompañado de mucha gente. El matiz de este viaje es que lo he retransmitido en directo y a través de mi plataforma en TikTok, y he estado muy acompañado digitalmente, y eso me ha ayudado mucho, el ánimo y la fuerza de la gente que me daba diariamente para sopesar un poco lo que sería el tiempo, que ha sido muy duro también. Ha llovido demasiado, mucho frío, viento fortísimo, algún día de sol y mucho sol también cuando ha salido, pero una experiencia que ni siquiera yo sabía que podía ser capaz de ello. Vamos a intentar hacer un viaje cronológico. Venga. Porque ¿cómo empieza todo esto? ¿En qué momento te planteas y dices, tengo que hacer algo, se está apagando el foco, sobre todo lo que ocurrió hace un año y medio aproximadamente en el sur de Valencia, y lo voy a hacer de esta manera? Bueno, claro, todo tiene un contexto. Primero de todo, soy nacido en Madrid, pero medio valenciano y valenciano de corazón. Allá donde voy llevo el orgullo valencià a todos los lugares, créeme. Y pues soy actor, cineasta también, y me dedico de manera profesional a las redes sociales. En este caso, creación de contenido con vídeos, pero sobre todo directos. Desde hace más de 5 años me dedico casi a diario, cuando mis otras profesiones me lo permiten, a hacer directos, comparto con la gente, hablamos de temas concretos, hago viajes y los enseño, los lugares, muy dinámico y conectando mucho con la gente. He creado una comunidad bastante grande en esa plataforma, y cuando sucedió la Dana, la terrible tragedia que vino a Valencia, pues yo vine a los días de pasar como voluntario. Y claro, esa experiencia, todo el tiempo que estuve aquí, me impactó demasiado. Es que me cambió la vida, sinceramente. Escuchar las historias de las personas, ver lo que vi, los silencios, los dramas, y me volví a Madrid muy tocado. Y desde entonces ha sido en mi vida la vez que más he vuelto a Valencia en este año y medio, y siempre con el ánimo de visitar municipios afectados, dar una vuelta, hablar con vecinos y hacer directos, que son reportajes también en directo, y darles un poquito de voz, puesto que lo veía que muchas veces me mandaban mensajes privados: Héctor, estamos así actualmente. Entonces me han ido actualizando los mismos vecinos de cómo están sus situaciones, o la de sus vecinos, amigos, y claro, llegó un momento que se acercaba a Fallas también. Yo vengo siempre como valenciano, y además vengo como a trabajar con mis reportajes en directo para intentar llevar la cultura de Valencia al mundo, ya que me entra gente de muchos países, no solo de España, y me encanta hacerlo. Me siento muy feliz también con esta profesión, y dije, ¿qué puedo hacer para llamar un poco más la atención del mensaje de que aún hay personas necesitadas en municipios valencianos? Cada uno tiene su historia, su propio drama, mayor, menor, pero la realidad es que está muy lejos de lo normal, de la normalidad. Y entonces dije, vale, yo ando mucho haciendo directos, normalmente hago muchas horas caminando por la calle, vamos a juntar esta temática de los directos con esta caminata solidaria. Se me ocurrió así, no fue algo muy pensado. Y dije, venga, pues voy a ir a Valencia y llegar justo un poquito antes de Fallas, y yo creo que el hecho de hacerlo en directo va a hacer que el mensaje llegue mucho mejor.
De hecho, han entrado millones de personas en estos 14 días. O sea, he tenido muy buena audiencia, juntada con los vídeos que he podido ir editando y creando durante el viaje, pese a tener muchas horas de cansancio encima y de dolor en las piernas, porque me ha dolido todo. Y así comenzó. Y comenzó el día 1. Yo ni siquiera estaba preparado físicamente, siempre lo cuento. Como actor tienes que estar en forma, pero yo nunca he sido profesional de andar y nada de esto. Y claro, era demasiado deportivo todo. ¿Y cómo se prepara el camino? Porque cuando uno va a hacer, por ejemplo, el Camino de Santiago, tiene unas etapas más o menos predefinidas. El camino está preparado para ello, tiene sus paradas, sus albergues. Está más o menos montado. Pero el Camino de Madrid a Valencia andando no está estipulado. ¿Cómo te organizaste las etapas? ¿Cómo cogiste un mapa a la antigua usanza, lo dibujaste, dijiste, paro aquí, duermo aquí, aquí como? ¿Cómo fue ese proceso que llamaríamos de producción, ¿no? Sí. En televisión, pues, en cine. De logística incluso, porque he tenido ayuda. Lola y Adrián del Grupo Fantasía me ayudaron antes del viaje, porque al final tienes unos gastos durante el viaje, me tuve que comprar ropa, claro, cosas, algo que no había hecho nunca. Hice investigación, como tú dices, de gente que había hecho el Camino de Santiago y me di cuenta de que los profesionales no hacen más de 30 kilómetros al día, ¿vale? No deben ni quieren hacerlo. Y yo dije, ostras, si yo quiero llegar en 14 días, me va a tocar hacer muchos más de 30, ya solo por división de días. Y entonces lo que hice fue pues, hacerme un pequeño itinerario de comienzo y luego ir improvisando un poco sobre la marcha. No he utilizado Google Maps, por ejemplo, que te lleva siempre en línea recta por la carretera. He utilizado otras aplicaciones que son para profesionales del trekking y de caminar, que te lleva siempre por caminos y ha estado muy bien, la verdad, porque he redescubierto una España de repente que es maravillosa, que está ahí escondidica. He pasado por pueblos de 50 habitantes, de menos habitantes incluso. He conocido lugares maravillosos y, bueno, ha sido una experiencia también ir solventando problemas sobre la marcha en cuestión del itinerario. Yo venía de hacer una obra de teatro todo el mes sobre la vida de Federico García Lorca en Madrid. Terminé el 26 a las 11 de la noche y el 27 a las 6 de la mañana estaba en la Puerta del Sol saliendo con la caminata. Tampoco tuve mucho tiempo de pensarlo. De pensarlo, fue dicho y hecho casi el arranque. Nos dices, durante ese camino descubres muchas localidades, vas recorriendo Castilla, vas recorriendo Madrid y también esa parte que menos se conoce, ¿no? Del interior, el interior de Valencia. Sí. ¿Cuántas historias has narrado? ¿Cuántas historias? ¿Cuánta gente ha dicho? Es la primera vez que pasa alguien por aquí caminando dirección Valencia desde hace 300 años que hay una autovía y ya no hay una carretera nacional. Literal es así. Me ha pasado de todo y yo que estudié cine, además de arte dramático, me encanta escribir guiones de películas. Siempre voy con la mente puesta peliculera, ¿vale? Y he vivido situaciones que yo digo, esto es digno de una secuencia de una película. Desde entrar a un pequeño bar de un pueblo muy pequeño y que los 8 personas se giren a cámara lenta diciendo forastero a la vista. Total. Y sí, por lo general me decían, ¿y tú qué? ¿Te gusta caminar? ¿Eres de esos que caminas? Y yo, no, es que, bueno, me gusta, pero no profesionalmente. Estoy haciendo un proyecto solidario y aquí, fíjate, siempre que les contaba la razón por la que lo hacía, todos directamente empatizaban, pero de una. Todos tenían amigos, familiares, experiencias que le unían empáticamente con la causa por la que estaba haciendo esta caminata. Pero sí, me ha pasado de todo, la gente en directo lo sabe, de todo. Gente maravillosa que se ha solidarizado conmigo y yo a lo mejor iba verbalizando, chicos, se me está acabando el agua. Y casualmente 30 minutos después aparecía alguien que ha localizado por el árbol del fondo que tiene una forma y aparece con un coche y decía, te he traído agua. O sea, de experiencias así un montón. Que todavía hay humanidad en el mundo, ¿no? Sí, queda eso todavía, nos queda. Desde luego. No, muchísimas anécdotas que ahora cuando vuelva a Madrid aún no he tenido tiempo de sopesar ni el impacto que ha tenido el proyecto, que sé que ha sido bueno, pero ni siquiera mi propia vivencia como tal. Mañana vuelvo a la ciudad, a Madrid, y voy a analizarlo todo y hacer unos resúmenes diarios de cada día de caminata para también subirlo a la plataforma y que la gente conozca ese itinerario que no existe como un camino como tal, como el de Santiago, pero sí hay manera de caminarse España entera por caminos y lugares preciosos, solo que es un poco más costoso a la hora de buscar alojamiento y cosas así. Ese es el problema que tuve sobre todo. Claro, porque lo decíamos, espacios no adaptados. El objetivo estaba claro, era volver a poner el foco en las poblaciones afectadas por la dana.
nos dices, millones de impactos en redes sociales, ¿cómo se está traduciendo eso? Porque en paralelo a los directos, a ese trabajo, a esa caminata incesante, pusiste en marcha un proyecto de recaudación de fondos a través de una plataforma, GoFundMe. Exacto. Y ahí la gente podía ayudar, ¿no? A apoyarte a ti caminando y apoyar también a esa recaudación de fondos para esa localidad. Apoyar a la causa directa. Bueno, pues hemos recaudado unos 3.600 y algo euros. Yo estoy muy contento, la gente está muy feliz. Al final, yo siempre lo digo, vivimos en un mundo un poco acelerado, en el que pasan demasiadas cosas muy rápido, tanto dramas sociales, nacionales como internacionales. Tenemos también mucha distracción y la gente tiene sus propios problemas, como los tengo yo, como todo el mundo, y hace que se olvide rápido las personas de lo que acaba de pasar, como puede ser lo de la Dana, que también es por eso poner el foco, que es que no, que es que sigue gente muy mal, y muy mal algunos. Y a la hora de pues, apoyar de manera activa un proyecto solidario, pues la gente hace lo que puede. También me acompaña gente en mis directos, que es gente muy humilde, muy trabajadora, y yo tenía expectativas, pero se han cumplido, desde luego, sobre todo con el mensaje de que ha llegado a muchas personas. Y hay un pequeño run activado de nuevo, de que cada vez que alguien escucha, no, todo está más o menos bien, alguien va a decir, no, no está más o menos bien. Porque yo conozco por un chico que hizo un viaje y que llegó también a hacer a la televisión y que contó y he investigado y efectivamente hay muchos testimonios es que solo hay que darse una vuelta por cualquier municipio afectado, te lo van a contar directamente. También quiero poner en valor que hay personas de manera individual, con nombre y apellidos, pequeñas asociaciones, pequeñas fundaciones, que están haciendo una labor tremenda en ayuda a sus vecinos y ciudadanos y están un poco en la sombra, porque no tienen ese altavoz que, gracias a Dios, yo tengo, porque me lo he trabajado en las redes sociales y puedo llegar a personas y desde aquí todo mi apoyo y enhorabuena por todo lo que hacen, pero aún falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer. Llegabas a Valencia en plena vorágine festiva, llegabas a Valencia en medio y medio de las fallas. Era también un reclamo de decir, de poner un foco y decir, aquí estamos celebrando, pero todo este camino también está hecho para poder llevar ese mensaje y es la normalidad no es 100% real. Ya, la gente de Valencia sabe lo que hay y están todos de verdad, están muy comprometidos de una manera u otra con que sí, hay gente y muchas personas y familias. Fíjate, hay una ayuda que no se habla mucho, que es la ayuda psicológica. Hay mucha gente mayor, dependiente. Por lo general, la mayoría de personas han roto su rutina de vida. Tenían una rutina y esto les trajo la desgracia total de que algunos más o menos, alguien ha podido arreglar su casa y ya no se siente en casa, porque no es su casa. El otro día Javi, un vecino de Paiporta, estuve durante las fallas visitando algunos municipios, siempre lo hago, y nos invitó a entrar a su casa porque me vio en directo, salió a buscarme. Él le conocí como voluntario durante la Dana, yo no me acordaba, pero él sí se acordaba de mí. Y nos enseñó la casa y dice, gracias a Dios se podía arreglarla, más o menos que esté bien. Dice, pero ¿sabes lo que más me duele? Que he perdido los álbumes de fotos, que he perdido cosas muy personales, que es que eso me duele en el alma. Aparte, por supuesto, de las cosas materiales, que al final, bueno, pero historias hay un montón y te tocan el corazón, desde luego. ¿Cómo no hacerlo? Muchas historias. Cuando hacías esos directos, cuando la gente se conectaba a través de las redes, además de dar ánimos, imagino que también preguntarían muchas cosas, la gente tendría un montón de dudas, de curiosidades, que era lo más repetido, que era lo que más se preguntaba a la gente, lo que más te decían, pero ¿cómo estás haciendo esto? ¿Qué es lo que generaba más curiosidad? Bueno, claro, el dónde vas, el porqué de estar todo el día en el campo, prácticamente, en la montaña un día, subiendo. Hubo días que yo llevaba una bolsa de más de 10 kilos de peso, entre las baterías externas, un poquito de ropa, al final más de 10 kilos que pesaba. Ya me hice con el peso a la marcha, pero hubo días que como esa aplicación te lleva por caminos, a veces eran caminos de montañismo literal, que la gente me decía, pero Héctor, ¿qué estás haciendo? Estás subiendo colinas, bajando. Casi escalada, ¿no? Literal. Tocaba escalar. Teníamos que ir a gatas alguna vez y pues las preguntas recurrentes era el porqué de esto y yo verbalizaba, porque claro, no era solo caminar, enseñar dónde estaba durante 10, 12 horas de directo, era hablar. O sea, lo hacía hablando y con una mano el móvil, o sea, encima. Un poco aparatoso, pero ya estoy acostumbrado también, es lo que hago desde hace años. Y sí, las preguntas del por qué, que les diera el contexto, a dónde iba, dónde estaba en ese momento, cuánto me quedaba, dónde voy a dormir, preguntas así. Y bueno, yo respondía todo, claro.
¿Y ahora qué? Porque nos lo decías, aún estás en la vorágine, aún estás en ese momento donde falta un poco digerirlo, volver a Madrid, empezar a ponerlo todo en su sitio, empezar a digerirlo, pero ¿hay algún proyecto más de todas estas vivencias? ¿Una serie, una obra de teatro o esa mente creativa, esa mente de actor? ¿Estás soñando algo de cineasta? Pues claro, fíjate, yo empecé con 13 años, hice mi primer papel como actor en una serie y desde entonces no he parado. Vengo de una tercera generación de actores, lo he mamado desde pequeñito en el teatro, sobre todo teatro, y yo tengo metas y sueños que he ido cumpliendo, pequeñitas metas, pequeños sueños, y sigo buscando trabajo como actor, eventualmente me salen trabajos. En teatro es donde más trabajo últimamente, como te he dicho, estoy con la obra de teatro sobre la vida de Federico García Lorca, que ahora retomó en cuanto volvamos a Madrid. El mes que viene grabo un cortometraje como director que he escrito y mi meta por algún día poder dirigir un largometraje. Tengo un largometraje documental, pero no de ficción, que ahí tengo y llegará seguro. Y como actor igual, intentar trabajar en buenos proyectos, grandes proyectos. También viajo a Estados Unidos todos los años, es que hago muchas cosas. Tengo allí a mi mejor amigo y viajo todos los años a Estados Unidos, él es cineasta y también llevo 4 años haciéndolo, entre 2 meses y 3 meses, y siempre que voy estudio unas clases de actuación en inglés y a la vez grabo como actor cortometrajes, escribo guiones o dirijo también pequeñas piezas audiovisuales. Y todo esto, y este trabajo y constancia, sobre todo constancia, la vida del actor es muy dura. Es lo que te iba a decir, esta es la parte de la vida del actor que no se ve, porque cuando hablamos de la vida del actor vemos lo que pasa encima del escenario, lo que pasa delante de las cámaras, pero no todo es lo que pasa delante de las cámaras o encima del escenario. Hay mucho trabajo por detrás y sobre todo hay muchas horas y muchos días de pensar qué va a hacer uno, porque no todo es en bandeja. Totalmente, la vida del artista en general, cualquier disciplina, es durísima. Lo primero es vocacional. Si no tienes una vocación verdadera, tiras la toalla a la mínima de cambio. Y yo lo he visto en compañeros que al final, de diferentes edades, porque quieres vivir, quieres tener una vida estable, un trabajo, un sueldo, y eso no existe como actor, a no ser que tengas de repente una serie con largo recorrido, pero normalmente son trabajos puntuales que te sale uno cada muchísimo y tienes que seguir buscando el pan cada mes. Y esa es la dinámica del artista y del actor concretamente. De hecho, el porcentaje de paro de los actores en España está más allá del 95% de los que no trabajan ni un solo día al año. Y del resto hay unos que trabajan, que consiguen casi el sueldo mínimo y luego hay un 3% que vive bien. Y entonces es una vida difícil, pero a mí me apasiona desde muy pequeño y yo además estoy feliz con lo que estoy haciendo. Voy trabajando aquí, hago mis cosas, pues como te digo, de trabajo de actor. A veces no había mucho trabajo y decidí profesionalizar mis inquietudes, que eran escribir, organizar, dirigir, que a mí me encanta, soy muy curioso. Y entonces, pues oye, ahora soy director y guionista y escribo guiones para otras personas y dirijo mis propias piezas audiovisuales. Lo demás llegará seguro. Más llegará. Y en redes sociales, porque tú decías, ese trabajo también de redes sociales, que vemos también la cara buena de las redes sociales, porque últimamente hablamos mucho de las redes sociales y siempre nos estamos enfocando, bueno, pues en que traen mucha cola, pero en este caso estamos viendo cómo las redes sociales también pueden tener otro foco, pueden tener otra visión y en este caso sirven para trasladar ese mensaje en positivo. Totalmente. Las redes sociales son capaces de lo mejor y de lo peor. Ahí hay de todo, ¿vale? En este caso, por supuesto, estas herramientas hay que utilizarlas. Algunas de ellas tienen un algoritmo muy potente que te da la facilidad de poder lanzar un mensaje al mundo de solidaridad, de empatía hacia algún drama concreto o simplemente darte a conocer. Intentar enseñar al mundo tus cualidades, tu empresa, tu marca personal y eso es maravilloso. Que todos tengamos al alcance este tipo de plataformas. Tiene un lado oscuro y te puedo contar una anécdota, bueno, que la cuentan todas las personas que hacen contenido o son influencers, y es que también existe el mal llamado hate, ¿vale? Eso te iba a preguntar ahora, ¿te cayó algún hate durante este camino? Yo la verdad que tengo una comunidad maravillosa, muy positiva, muy humilde, que o sea, no tenemos gente que falta el respeto mucho, eventualmente, ¿vale? Pero en 6 años he tenido experiencias y de todo tipo y muy feas. Concretamente, durante el viaje me pasó con 3 cuentas diferentes que me escribieron y me mandaron mensajes bastante feos por privado, de amenazas incluso. Habían localizado dónde estaba en uno de los días, como enseñé el pueblito donde estaba, y me mandaron mensajes diciéndome cosas bastante feas para meterme miedo, no sé, para bajar un poco la luz y la energía positiva, y eso existe. Y
Yo digo mal llamado hate porque al final hemos agarrado esa palabra, que no es ni siquiera española, para darle un contexto y se banaliza un poco. Y yo le llamaría siempre ciberacoso, ese acoso digital tal cual. Y creo que llamándole así se le daría y se le da la fuerza que sufren mucha gente, sobre todo gente joven, que de repente están en redes sociales intentando aún encontrarse como seres humanos, su creatividad, algunos cantan, otros bailan, otros hacen sketch, y por culpa de personas en el anonimato normalmente, que les dejan mensajes en sus vídeos horribles, que cruzan la legalidad incluso, o por privado, hay mucha gente joven sobre todo que pierde esa luz, esa chispa, que de repente estaban encontrando y que les hacía felices. Yo escribo mucho mis guiones sobre temas sociales y siempre trato el tema del ciberacoso, del acoso en las escuelas o temas así, del bullying. Y me importa mucho eso sobre todo. Y en redes siempre hablo de ello. Pues ahí está esa importancia también de llamar a las cosas por su nombre para darles el peso que tienen. Héctor, te veremos próximamente en Valencia, encima de los escenarios. Con esa obra con la que estás, pasarás por la ciudad. Pues ojalá que sí. De hecho, estamos en plena búsqueda de lugares para poder representarla. Y ayer me decían, oye, yo tengo un contacto en un auditorio. Y digo, oye, pues aquí todo bienvenido para poder mandar el dossier. Y nunca lo he hecho, actuar en Valencia. Sería un honor, un privilegio, una emoción enorme. Y seguro que sí. Y quizás muy pronto me veis en alguna serie, alguna película, o sea, ¿quién lo dirá? Pues ahí está. Sería una manera bonita de cerrar el círculo, ¿no? Sí. De esa misma obra con la que al día siguiente empezaste a caminar, que llegues ahora, ya no caminando, esperemos que en tren o en coche, Sí. hasta alguno de esos teatros también que se están reconstruyendo tras la Dana y en ellos puedas representar ese mismo papel que un día antes de salir caminando estaba representando en Madrid. Totalmente, sería mágico, claro que sí. Pues ahí está. Por cierto, si alguien se va a Madrid, porque ahora estamos conectados rápido, ¿dónde te pueden ver próximamente? Pues está por cerrarse el nuevo lugar donde vamos a estar actuando, porque justo acabamos el mes, sí, exacto. Y nada, pues que estén pendientes de mis redes sociales, Héctor Melgares en Instagram y el Héctor WTF en TikTok, y ahí estaré conectado con la gente y compartiéndolo. Pues ahí está, Héctor. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia Abierto. Muchísima suerte en esa vuelta a Madrid, en ese poner todo en orden. Aquí tienes las puertas abiertas en Valencia para siempre que vuelvas. La próxima vez, esperemos que no te lleve 14 días. La pregunta antes de despedirte es, ¿tienes alguna comida pendiente en ese trayecto que te has hecho? Seguro que has dejado alguna amistad, alguna abuelita en algún pueblo que te ha dicho, dentro de un mes, el próximo domingo tengo paella. Bueno, pues mira, te voy a poner un ejemplo. Minerva, que es una mujer maravillosa, que sus dos nenas son seguidoras mías también. Yo no tenía dónde dormir y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy gestionando una casa de una amiga que ya he hablado con ella, le he contado tu proyecto, aquí tienes dónde dormir. Y me dejó dormir, por supuesto, gratuitamente, porque ella es valenciana además, pero vive en un pequeño pueblito fuera de Valencia, bastante fuera de Valencia. Y ella me dijo, ahora tienes que volver algún día para conocer bien el pueblo y cenar y pasar un buen rato. Así que bueno. Pues ahí está, esos deberes que quedan pendientes después de esta aventura solidaria, que lo más importante no nos olvidamos para volver a poner el foco en esas poblaciones afectadas por la Dana. Héctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Gracias. Un saludo. Nosotros nos vamos a publicidad. A la vuelta hablamos de esa Semana Santa de Sagunto que comienza con polémica.